SER Podcast. تذكري لما قلتي لي انك رح تتزوجيني بلا فلوس وبلا بيت. تذكري كنت تحبيني مع اني مش داخل دينك. تذكري كيف كنا هيك. تذكري لما امك شفتني نايم بيت اختك قالت لي انسى عنك. Es así. Así que tú, para quien todo se reduce a moléculas, no puedes decirle a tu padre que amas a quien amas sin entender que eso le destroza. Sin embargo, es así. ¡Es así! Ven, escúpeme a la cara. ¿Qué pasa? ¿Que tú no me insultas? ¡Tú no me escupes a la cara! A mí no me hables así. Mario Gas, bienvenido a La Hora Extra. Bien hallada. A punto de estrenar Todos pájaros, del libanés Wagdi Moubat, en Teatros del Canal, con ese imprevisto hace menos de un mes, el abandono de Núria Espert, protagonista de la obra, por unos problemas de salud. La sustituye su gran amiga y actriz, a la que también has dirigido, a Vicky Peña. No sé si fue casi automático pensar en ella cuando se confirmó que Núria no podía seguir adelante. Sí, porque lo lógico era eso, ¿no? Que Vicky cambiara de papel e hiciera el papel de Lea. Papel que ya le habían ofrecido ya en la versión catalana, y bueno, es evidente que el dolor que nos supone a todos el tener que haber dicho adiós momentáneamente a Núria Espert, en ese aspecto ha sido duro para todos. Y por otro lado, una vez ya se ha incorporado Vicky es una actriz extraordinaria, que creo que hay muy buena continuidad en el personaje, entonces todos los papeles se han reacomodado y nos hemos tirado ahí a ensayar así a tope. Habéis sudado mucho para llegar al estreno. Es una obra compleja, es una obra difícil y es una obra larga. Entonces, bueno, en el tiempo que tenemos habitualmente para ensayar aquí en España, pues ha sido una manera de, digamos que una inmersión muy absoluta para no perder ni un segundo, ¿no? Te enfrentas a este nuevo texto de Moubat tras el exitazo y las buenas críticas de Incendios, en la que también, por cierto, estaba Núria Espert. ¿Cómo ha sido tu acercamiento, Mario, a esta obra? ¿Por qué decides ponerte al frente? Te he oído decir en alguna entrevista que es un texto que te abre las carnes. El teatro de Wagdi es un teatro que abre las carnes, que te percuta, que te pega un trayazo directo. Y cuando Pilar Izaguirre me propuso dirigir Todos pájaros, que yo ya conocía, había leído, no pude decir que no, porque es un texto maravilloso y oportuno y comprometido, y luego bello, poético, difícil, pero muy bueno, muy bueno. Y claro, los textos buenos te ayudan, pese a su dificultad y su gran dificultad. El buen texto te ayuda a discurrir por él. No tienes que ponerte por encima del texto, sino que tienes que intentar clarificar todo aquello que tú has creído entender al leer el texto, proyectar tu mirada, ser fiel a lo que explica el texto y construir una compañía brillante, coherente, homogénea de grandes actrices y actores, y que además trabajen del modo que a mí me gusta, cómo hay que trabajar en el escenario unos con otros y dialécticamente, oye, y tirarse a la piscina. Ya está, porque si te lo piensas mucho no te metes, como dice la canción, te entra frío y no te metes. Toda la obra de Moubat es profundamente política, Mario. No puede entenderse desvinculada de su origen libanés, del exilio al que se vio forzado. En el centro de Todos pájaros está ese conflicto palestino-israelí que aborda desde una leyenda, esa leyenda persa del pájaro anfibio, con una serie de personajes que nos interpelan con una encrucijada, ¿no?, que nos enfrenta a la violencia, al odio entre familias y entre pueblos. Sí, es que, a ver, primero, yo creo que todo el buen teatro es político. No estoy hablando teatro de ideología o teatro, digamos, de proselitismo, pero todo el teatro es político, porque vivir es político, y quien diga lo contrario está haciendo política y quiere arrimar el ascua a su sardina. Entonces, claro que es político, pero aparte Wagdi parte de hechos traumáticos vividos en su infancia, y que luego en su vida transhumante y de inclusión en la cultura occidental, pues lógicamente
lógicamente él devuelve todo eso que ha impregnado su espíritu, que le ha marcado a fuego, y entonces especula con una vocación de verdad, de investigación, y claramente con una intencionalidad fantástica, y luego hurgando y describiendo las conductas tanto individuales de los personajes como de las colectividades a las que pertenecen estos personajes, con un lenguaje directo pero poético a la vez, con situaciones concretas y lúcidas pero metafóricas, y siempre con ese fatum de la tragedia griega, solo que aquí en lugar de ser los dioses es realmente el ser humano. Escuchábamos ahora en la rueda de prensa de presentación de la obra, es mucho más que un Romeo y Julieta esta obra. Moabad juega con la complejidad de lo íntimo, de lo colectivo, para componer ese relato de identidades que se construyen desde el odio y desde un trauma. ¿Cómo has trabajado esa complejidad en la dirección de la obra? Planteándolo con los actores, en las improvisaciones y en la manera de ensayar y de construir los personajes, hablándolo mucho, probando. No sabría definirte, metiéndonos ahí dentro, intentando que todo sea no una fachada, sino algo, una verdad escénica que salga de tener muy claro qué son los personajes, qué sienten, cómo están, qué defienden, en qué errores caen y cómo se relacionan entre ellos. Y eso, claro, machacando en los ensayos, teniendo siempre en cuenta que estas obras, que además también tienen un hálito poético, que no se oculte bajo el concepto poético, algo poetizante y encubridor, sino que sea siempre muy nítido. La poética está en la relación de los hechos y en la especificidad de las cosas que ocurren, no en la poetización de los hechos. En ese aspecto es un montaje nítido, crudo, poético, creo yo, pero intentando que se vehicule todo. Es un texto, valga la redundancia, muy basado en la palabra, es decir, hay mucho texto, los personajes hablan mucho y tiene que llegar muy nítidamente al espectador. También mencionabas, Mario, que también estaba la familia y el peso de la herencia. Claro, para Wajdi son los dos polos, ¿no? Los conflictos, la metáfora del conflicto, y luego el núcleo. El núcleo es la familia, y no solo la familia observada en el momento actual, sincrónicamente con todos los posibles defectos y las virtudes que tienen, sino la familia como entidad que que recibe unas herencias, recibe unas costras a veces que te impiden de alguna manera salir de ahí. Eso en el teatro yiddish es muy habitual, el teatro así, digamos, familiar, y también Wajdi lo recoge, aunque él viene de la parte palestina, y con mucha lucidez, ¿no? Mucha lucidez. Ya lo dice el mismo título de la obra, lo dice: todos pájaros, no somos diferentes, no. Nos dicen que no nos mezclemos, ¿no? Eso lo dice Guarzán, nos dicen que cada uno en su sitio, porque la convivencia es morir. Hay miedo al otro, al extraño, al extranjero, y somos todos iguales, esencialmente distintos individualmente, pero colectivamente iguales. Entonces, aunque Wajdi está hablando realmente de ese conflicto palestino-israelí, es una metáfora de todos los conflictos que vienen del pasado, con todas las guerras religiosas, las cosas incrustadas en el ser humano como individuo y como colectividad, y que ahí persisten. Entonces él expone, y como todo gran teatro, yo creo que nos invita a reflexionar y va directamente a nuestra razón, pero al mismo tiempo va también a nuestra sensibilidad, y es un teatro que conmueve y que te entras en una catarsis final y en una compasión por lo que estás viendo, que te deja entumecido. En algunas entrevistas he leído a Moabad comparando, como ahora tú decías, las guerras actuales incluso con la guerra civil española. Él dice que la ve como una guerra profética de lo que nos esperaba en el siglo XXI. Víctimas, verdugos, conviviendo durante generaciones sin perdón mutuo. Sí, claro, es que la guerra civil española, aparte que fue un laboratorio entre las democracias occidentales
y los fascismos, y fue la preparación de las masacres posteriores, llamada Guerra Mundial, y otros conflictos que luego han sucedido. Una guerra particularmente sangrienta, donde los hermanos se devoraban entre ellos en virtud de esa ideología de un bando o de otro, y sobre todo con unos una posguerra y una guerra final y una posguerra muy vengativa por el lado vencedor, que era o todos o ninguno, que no había posibilidad de reconciliación, cosa que ha llegado incluso hasta nuestros días. Entonces, claro, la guerra civil española es una monstruosidad que preludia mucho lo que ha sido el siglo XX y parte del XXI. Y claro que Wajdi, cuando escribe de su conflicto, también está pensando en esa guerra, y en las guerras de Oriente Extremo, y en las de África, y en todo conflicto bélico, que ya sea por razones religiosas, étnicas, de territorio, económicas, de capital o de lo que sea, es la exterminación del otro, y estamos en un camino absolutamente y radicalmente equivocado. Antes hablábamos de Vicky Peña, junto a ella están Manuel de Blas, Pere Ponce, Candela Serrat, Alex Peña. Comentabas en la rueda de prensa que ha sido un trabajo muy colectivo, pero también muy individualizado. Claro, porque los personajes son muy poliédricos, y entonces, bueno, hay que trabajar individualmente con los actores, en la técnica, por un lado, luego en la composición real de cada personaje, luego en la relación entre ellos, en la dialéctica, y como siempre a mí en teatro me gusta marcar las líneas y de donde partimos y tal, pero trabajar muy directamente con las actrices y los actores. Tienen mucho que decir. Y decir, claro que el director resitúa, redelinea, lleva, pero es importante que el director no sea un deus ex machina que dice por aquí hay que ir y aquí no admito ninguna discusión. No, todo se elabora con el elemento vivo que tienes a tu alrededor, que son las actrices y los actores, y también los responsables de la escenografía, del vestuario, de las luces, de la música, del vídeo, para crear un lenguaje que todo él subliminalmente viaje como un obús hacia el espectador. ¿Cómo habéis planteado el espacio? Un espacio muy simple, yo creo que muy bello, muy armónico, muy simple, un espacio trágico de alguna manera, con un cierto mínimo realismo objetual, mínimo, y donde puedan estar muy limpias las acciones y los conflictos sin que nos distraigan decorativismos ni escenas excesivamente, entornos excesivamente naturalistas o pigmentados. Estamos hablando del conflicto palestino-israelí. ¿El autor se posiciona? Yo creo que el autor se posiciona, pero el autor no hace un teatro de proselitismo, ni mucho menos. Al contrario, lo que aboga es porque acabe la masacre de ambos lados, porque acabe el conflicto, porque se pueda vivir en paz y porque el ser humano no se sienta distinto a otro en virtud de nombre, religión, estado, territorio, poder económico, etcétera. Eso es lo que él aboga, ¿no? El pájaro anfibio, el pájaro, esa leyenda de la que hablábamos antes, el pájaro que siente atracción por el otro, lo que ve debajo del mar, y le dicen que no, que son mundos distintos, que se odian unos a otros, y al final él entra en el mar, se da cuenta de que no, y le salen branquias, y les dice a los peces: soy uno de vosotros, aquí estoy, todos somos pájaros. Esa es la gran enseñanza de esta obra, de alguna manera, pero que ahora nos muestra todas las heridas y los comportamientos que hay en medio, y teje una dialéctica emocional espléndida realmente para poder ver qué es realmente lo que está ocurriendo. Y convertir todo ese odio en amor, que es lo que él quiere. Convertir ese odio en amor, en el fondo, en Incendios y en Litoral, en todas las obras él habla de eso realmente, habla de eso, metafóricamente y explícitamente también. Los personajes a veces hablan de eso. Has dirigido más de un centenar de obras, más de 60 años trabajando. Es que empecé muy joven, que ya a los 17, 18 años ya firmé mis primeros espectáculos. Manuel de Blas decía que eras uno de los hombres que él conocía que más sabía de teatro. No me se lo dice Manuel, allá él. En todo este tiempo, Mario, ¿qué queda de ese joven que empezó en ese proyecto de teatro universitario? ¿Hasta dónde has llegado y cómo has visto que ha evolucionado? Hombre, por un lado está mi sensación, hasta dónde he llegado. No sé lo que habré caminado. He caminado, pero no sé, y quiero y deseo y me gusta seguir caminando y aprendiendo.
Yo tengo la ilusión y la incertidumbre y el nerviosismo, el desasosiego, tan apegados a mi manera de ensayar como el primer día. Es decir, para mí el día antes de empezar a ensayar una obra es un estado febril que no me deja dormir y que me llena de pasión, y en el que pienso, no vas a hacerlo bien, no sabes, y que vas aprendiendo siempre. El teatro ha evolucionado. Yo creo que estamos en un buen momento del teatro, tanto en nuestro país, tanto porque hay elencos como actrices, actores, directores, dramaturgos. Quizás yo creo que el eterno problema en nuestro país, si lo comparamos con otros de nuestro entorno, es la relación entre la sociedad privada y pública con respecto al teatro. Ahí no avanzamos. Parece que siempre partamos de cero. Hay partidos políticos que prestan más atención al teatro y la cultura que otros, pero estamos un poco desacertados. Ya no hablemos en cuanto a la estructura privada del teatro, sino en cuanto a la estructura pública, tanto en las ciudades como en las comunidades como en el Estado. Pero, hombre, el teatro ha cambiado mucho, pero siempre ha habido el teatro que busca avances formales, que busca el compromiso ideológico. Claro, mi generación está muy formada por tres frentes muy distintos. Por un lado, Brecht y su teatro político. Por otro lado, el teatro que viene de Stanislavski, con la inmersión ilusionista de los personajes. Y por otro lado, todo el teatro, digamos, posterior, artodiano, grotowskiano, el elemento, digamos, exógeno. Entonces, por ahí cada uno cogido su camino. El teatro no es un único teatro. Hay un teatro de evasión, hay un teatro de compromiso, hay un teatro de investigación, hay un teatro que rompe con lo anterior. Hay muchos tipos de teatro y está evolucionando constantemente. Lo que yo diría es que la estructura del teatro en nuestro país, tanto pública como privada, debería mejorar mucho. Esperemos que mejore. Mario Gas, ha sido un verdadero placer esta conversación. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Cadena SER. La radio.